Entonces vamos a empezar ahora Génesis capítulo 6. Ya tenemos todos los videos en orden, en listas de reproducción. Si se meten al canal, pueden ver allí los videos en orden, en donde dice playlist o listas en español. Y también pueden cambiar la velocidad del video al verlos según sus gustos. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 6. La semana pasada hemos leído sobre la descendencia de Set hasta Noé. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasó en los tiempos de Noé. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Recuerden que habíamos leído Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 nos menciona la descendencia de Caín. Llega la descendencia desde Caín hasta Lamec. Y Lamec, él tuvo dos esposas, entonces él cometió poligamia y también era muy violento. Entonces, este hombre, descendiente de Caín, así era. Y luego lo comparamos el siguiente capítulo con la linaje de Set, que llega hasta Noé, quien fue justo, ¿verdad? Entonces, Noé era justo y hacemos la comparación con la linaje de Caín con la linaje o el linaje de Set. Entonces vemos esta línea justa, este linaje justa de Set, pero se corruptó porque tuvo muchos hijos Set y ellos son los que eran hijos de Dios, porque vivían en justicia, eran hombres justos. Recuerden que en Génesis capítulo 5 dice que Adán tuvo un hijo, lo llamó Set, tuvo ese hijo, dice, en imagen y semejanza de él. Lucas 3:38 nos dice, llama a Adán hijo de Dios. ¿Sí? Aquí lo tienen. Lucas 3:38, Adán es llamado hijo de Dios y produjo un hijo a su imagen según Génesis capítulo 5. Y a través de ese hijo, Adán produjo una línea justa. Pero después vamos a ver, ahora estamos viendo que esa línea se corruptó, porque estos descendientes de Set, estos hijos de Dios, comenzaron a practicar a tener las prácticas de la línea de Caín. La línea de Caín, por ejemplo, vemos a Lamec, el Lamec malo, porque estaba el Lamec malo y luego está el Lamec bueno, que es el padre de Noé. Pero el Lamec malo cometió poligamia y ahora vemos que los hijos de Dios, es decir, los descendientes de Set, están haciendo lo mismo. Aquí dice, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces, ahora comenzaron a hacer las cosas que hace la línea de Caín y ahí está la evidencia. Entonces empezaron a cometer lujuria, ¿sí? Practicaban ahora lujuria, ¿ok? Entonces, ahora estaban haciendo lo que hacían la linaje de Caín. Dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Ok? O sea que ahora están aquí cometiendo pecados carnales, tenemos lujuria, tenemos violencia. Y al tomar de muchas mujeres también de la línea de Caín, recuerden la semana pasada habíamos leído que una de las hijas de Lamec era muy bonita, ¿verdad? Entonces ellos también tomaban de esa línea de Caín y eso empezó a corruptar más esa línea porque tienen ahora el ejemplo de un padre que comete lujuria y el ejemplo de una madre que es malvada, ¿sí?
no tiene buenas intenciones, no sigue el ejemplo de Dios, o no sigue la voluntad de Dios. Y tenemos poligamia que puede causar pues muchos problemas dentro del matrimonio, peleas entre las mujeres, etcétera. Y esto va corruptando más y más el mundo. Y ahora dice Dios, serán pues sus días 120 años, es decir, debido a este gran pecado, a estos graves pecados que están cometiendo, debido al hecho de que no se quieren arrepentir, yo les doy 120 años para que se arrepientan, si no se arrepienten, mando las aguas. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Ahora hay dos diferentes interpretaciones para esta parte, el versículo 4. Esta palabra gigantes quiere decir en el hebreo nefilim. ¿Y a qué se refiere? Hay dos diferentes interpretaciones. Unos dicen que son los hijos de esta mezcla de los hijos de Dios y las mujeres, esas mujeres, ¿verdad? Que escogieron. Entonces unos dicen que son los hijos de ellos, de los hijos de Dios. Otros dicen que no lo son. Depende cómo interpretes este versículo. Cuando dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Unos dicen, mira, dicen que estaban allí en aquellos días y también después. Entonces, estaban allí cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellos les dieron hijos. Entonces estaban, o sea, estaban allí antes y después de ese tiempo. Si estuvieron allí antes y después de ese tiempo, eso quiere decir que no son descendientes de los hijos de Dios ah, cuando se mezclaron con mujeres que escogieron, ¿ah? Sino existían y vivían incluso antes de que sucedió eso. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que son los hijos, ¿sí? ¿Por qué se usa la palabra gigantes? Se refiere al hecho de que están, por decir, de hecho, tenemos más información en el siguiente versículo. Vamos a ver aquí. En la siguiente parte dice, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces, estas palabras, estos son los héroes de la antigüedad. De hecho, es la misma descripción que se le aplica a Nimrod en Génesis capítulo 10. Un hombre que era muy violento, ¿sí? Entonces, esos eran hombres violentos, orgullosos. Y por eso dice después hombres de renombre, es decir, hombres del nombre. Literalmente en el hebreo dice hombres del nombre, es decir, están tan enfocados en su nombre, en el orgullo, en ellos mismos, hacer grande el nombre de ellos, ¿sí? Entonces es decir, que son orgullosos, son violentos, orgullosos, violentos, ¿ok? Son orgullosos, son violentos. Y aquí está entonces estos pecados de lujuria, de violencia, de orgullo, ¿sí? Es también igual lo que sucedió después con la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. ¿Qué pasó en esos tiempos con la Torre de Babel? Los hombres querían hacer grande su nombre. En vez de hacer grande el nombre de Yahvé, ellos querían ser grande el nombre de ellos mismos. Y por eso en Génesis capítulo 4 al final, cuando introduce el primer hijo de Set, Enos, dice que en esos tiempos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Entonces tenemos esa línea buena que invocaba el nombre de Dios y tenemos malvada, la línea malvada que hacían su propio nombre grande, es decir, por el orgullo, ¿sí? Entonces está esa comparación, pero ahora vemos que los hijos de Dios ahora están también corruptándose. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y, o sea, que no se arrepentían. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo,
Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dios se arrepintió ¿se equivocó el Señor? ¿Eso es lo que pasó? ¿El Señor se equivocó? No, el Dios no se equivoca. El Señor Dios no se equivoca. Números capítulo 23 versículo 19 nos dice eso. El libro de Números fue escrito por Moisés, igual que el libro de Génesis. Entonces, en el libro de Números está escrito que Dios no miente y am, tampoco se arrepiente, ¿verdad? No, no se arrepiente, no tiene, y no tiene ningún tipo de cambio de mentalidad o cambio de mente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Según Números 23:19, Dios no se puede equivocar, no se puede arrepentir. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está expresando el hecho de que Dios siente, no, di- como dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 18 versículo 20. Él era profeta de Dios del Antiguo Testamento. Obviamente él conocía la ley de Dios como la palma de su mano. Él nos explica lo que Dios quiere decir con esto. Lo que Dios está expresando es el hecho de que Él, en su voluntad, es que el hombre se arrepiente y que viva. No que muera el pecador, sino que se arrepiente y que viva. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios está expresando. Que no quiere acabar con todo, sino Él quiere que se arrepienten, pero no se quieren arrepentir. Entonces, Dios no tuvo de otra. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Nos vemos aquí un sinopsis. Noten, la gente intenta hacerse un nombre o hacerse su mismo nombre grande, o sea, el orgullo. Dios manda un castigo. Noé y su familia serán salvados de la muerte mientras están en el arca. Así también como Moisés fue salvado de la muerte en la canasta que le hizo su mamá. Resulta que Resulta que en el hebreo, esa palabra arca y esa palabra canasta para Moisés es la misma palabra, es la palabra teibá. Entonces, Noé fue salvado por la teibá, igual que Moisés fue salvado por la teibá. Vamos a ver que Dios va a mandar lluvia por 40 días y 40 noches y el agua tardó 150 días en retirarse de la tierra. Nos vamos a ver, según aquí, Dios ahora actuará contra lo que ha estado pasando y vendrá a juzgar. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto. De hecho, esa palabra en hebreo quiere decir que es un hombre íntegro, completo. Entre sus contempora, pora- perdón, contemporáneos, es decir, las personas que estaban alrededor de él. ¿Ok? Noé siempre andaba con Dios, igual como está escrito en Génesis capítulo 5 describiendo al profeta Enoch, que él caminaba con Dios. Noé engendró tres hijos. ¿Quiénes eran? Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Ya? ¿Recuerdan la violencia? ¿No? Estos hombres violentos. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sí? Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Entonces Dios va a renovar la creación. Vamos a verlo en el capítulo 8. Hazte un arca de madera de cipres. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Entonces hará la arca y lo cubrirá hará compartimientos y la cubrirá con brea por dentro y por fuera. Eso quiere decir, esa es una sustancia para que no se entre el agua.
Resulta, aquí en el versículo 14, que esa palabra, la palabra hebrea en hebreo, se usa en otras partes del Antiguo Testamento para referirse a un rescate. Y esa palabra cubrir es la misma palabra que se usa para expiación, es la misma palabra en hebreo, expiación, sacrificio para el perdón de los pecados. Interesante, ¿verdad? Bueno, noten que la arca estaba hecha de madera, así como la arca del antiguo pacto, la arca de la antigua alianza fue también hecha de madera. La arca fue hecha am, fue hecha de madera, igual que la cruz también estaba hecha de madera, ¿verdad? Donde murió nuestro Señor Jesús. Entonces, esa arca de madera salvó a Noé, igual que el madero de la cruz, ¿verdad? Nos salvó a nosotros. Entonces aquí tenemos más tipología. El arca, instrumento de salvación de Noé y su familia era de madera, así como la cruz, instrumento de nuestra salvación, también era de madera. El arca tenía una abertura en su costado. Vamos a leer que Noé va a construir una puerta en el costado o al lado del arca, así como Cristo nuestro Señor también tenía una abertura allí, en su costado, porque fue traspasado ahí, en su costado. Pues también el costado de Jesús también tuvo una abertura en su costado. Por la abertura se entra al arca. Por la abertura del costado de Cristo se entra a la iglesia, porque ¿qué es lo que salió del costado de Jesús? Sangre y agua. Esa sangre es la sangre que nos cubre, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Eso es lo que representa. La agua representa el agua del bautismo. Esa es la manera que nos entramos a ser parte, a formar parte de la iglesia. Entonces, por la abertura del costado de Cristo se entra a la iglesia, igual como por la abertura del arca se entra al arca. ¿Ok? De esta manera la harás, dice el Señor, de 135 metros la longitud del arca, de 22,5 metros su anchura y de 13,5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a 45 centímetros del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, en que hay aliento de vida debajo del cielo. ¿Sí? Todo lo que hay en la tierra perecerá. Entonces noten, van a morir los animales, las personas. Aliento de vida, eso se refiere sobre todo al Espíritu Santo que nos da la vida. ¿Qué es lo que nos da nuestra conciencia? Esa es el alma. Entonces, los animales, como dice Santo Tomás Aquino, también tienen un alma, pero no es un alma con que tiene capacidad de razonar. Eso es solamente para los seres humanos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Noten que milagrosamente van a venir a él, van a ir a él. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Después vamos a leer en Éxodo capítulo 25 cómo Dios le va a dar instrucciones a Moisés para que construyera la tabernácula donde va a estar Dios, la presencia de Dios con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios de la antigua alianza. ¿Eh? Después vamos a ver eso. Y
va a ser lo mismo. Dios va a mandar, igual como Dios lo mande, así es como Moisés lo va a hacer. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 pares, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Ahora, pero que no era nada más un par, o sea, 2, macho y hembra, porque ahora dice 7, 7 parejas. La razón es porque son 7 parejas, es decir, los animales limpios. Vas a tener extra de ellos, porque lo vas a ofrecer como sacrificio a Dios. Eran animales para sacrificio que Noé va a ofrecer a Dios Todopoderoso. ¿Cómo vas a ver si es limpio o no? Bueno, va a ver que tiene extra. Eso le va a decir todo, porque acuérdense, los animales van a ir a él. Y si mira extra de ellos, eso le va a decir, oh, esos son animales que Dios acepta como sacrificio. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y borraré de la superficie de la tierra todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Entonces ahora pregunta, ¿era justo eso, que Dios haga eso? ¿Mandar el diluvio? Sí, porque Dios es el autor de la vida y Él tiene la autoridad de quitar la vida. ¿Sí? Esto era castigo para estas personas que no se querían arrepentir. Aunque Dios les dio mucho tiempo para que se arrepintieran y no se querían arrepentir. Y ahora algunos se preguntan, ¿y qué tal los bebés? ¿Hubo infantes ahí? Bueno, algunos dicen que quizás no había infantes, no había bebés. ¿Por qué no? Acuérdense, la violencia estaba tan grave. No hay sorpresa si los abortaban todos, si los mataban todos, incluso ya nacidos. ¿Sí? Acuérdense que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en vez de ser luz de las naciones, muchas de las veces que hacían, cometían pecados graves contra Dios y aceptaban dioses falsos. Incluso comenzaron a ofrecer sus propios hijos a estos dioses falsos, matando a sus propios hijos por los dioses falsos. Y ahí es cuando Dios dijo, ok, ya esto es lo que ya va a causar el juicio. Eso era lo último. Dios les dio mucho tiempo a que se arrepintieran y no se arrepintieron, sino comenzaron a ofrecer a sus propios hijos. Y eso era cuando Dios dijo, ya estuvo, voy a castigarlos, voy a dejar que este pueblo los conquiste a ustedes. Entonces es muy probable que en los tiempos de Noé no había infantes debido a la gran violencia que estaba sucediendo. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Noten, esto es evidencia de que Noé no estaba haciendo las cosas del linaje de Caín, porque él tuvo nada más una mujer, igual que sus hijos también. Mientras los que seguían el ejemplo de Lamec y su lujuria tenían muchas esposas. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entrarán de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, con Dios, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra como Dios había dicho. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Es decir, agua salió desde abajo de la tierra y las compuertas del cielo fueron abiertas. Lluvia cayó y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie.
y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos de toda carne, en que había aliento de vida. Los que entraron macho y hembra de toda carne entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Ahora, algunos se preguntarán, ¿por qué hay como repetición? Es muy repetitivo, ¿verdad? Es como una canción. Cuando uno escucha una canción, hay también lo que se llama el coro de la canción, donde se repite las palabras, ¿verdad? Se repite dos o tres veces. Ninguno va a decir, oh, ¿qué es el, ¿qué es el punto de eso? Estoy perdiendo mi tiempo escuchando tantas veces esa parte. ¿Por qué lo están repitiendo? Tiene un punto, ¿verdad? Tiene un propósito, ¿verdad? Es decir, tienen un propósito. Es igual aquí, tiene un propósito esa cosa repetitiva. Le está dando a saber la gran fieldad de Noé y cómo se cumple lo que Dios dice, que si Él lo dice, lo voy a hacer, Dios lo hace. No se arrepintieron, entonces Dios lo va a hacer. También ayuda recordar esta historia. Igual, a veces en las canciones no nos acordamos de la letra, pero sí nos recordamos de las partes que se repiten. Entonces, igual aquí es para recordar esas partes centrales de la historia, ¿sí? Entonces, vamos a acabar aquí con el capítulo 7. Entonces vino noten que dice, después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Esto representa el hecho de que Dios allí está cuidándolo, cuidando a Noé. Dios mismo cerró su puerta, como diciendo, yo aquí te estoy cuidando. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. ¿Qué representa eso de elevar, elevación? Hemos hablado de esto ya muchas veces, varias veces hemos hablado de esto. ¿Qué quiere decir eso de elevación? Representa conexión espiritual con Dios, ¿sí? Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 6,75 metros por encima de los montes después que habían sido cubridos. Y pereció toda carne se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Después el hombre hasta los ganados, los reptiles y los aves del cielo fueron exterminados fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, ¿verdad? Como les había dicho. ¿Esto qué nos representa esta historia? Para nosotros los cristianos esto representa el bautismo. Igual como nosotros somos salvados por medio del agua, también Noé fue salvado por medio del agua. ¿Cómo? Sí, porque ahora no va a estar rodeado de personas malvadas y no va a ser tentado por las acciones de las personas alrededor de él. Dios lo salvó de eso. Eso es lo que está escrito aquí en Primera de Pedro, escrito por el primer papa San Pedro. Dice, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, es decir, el poder del bautismo no es se está quitando la tierra de tu piel, ¿sí? Sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, literalmente en el griego lo que nos dice es que el bautismo no es simplemente quitar la tierra de nuestros cuerpos. No es lo que está pasando físicamente, sino lo que está pasando espiritualmente por medio de lo físico.
¿Qué está sucediendo espiritualmente? Ese bautismo es una aclamación a Dios. Eso es lo que dice en el griego. Es una aclamación a Dios para tener una buena conciencia. Es decir, estamos aclamando a Dios. Dios, pon en mí agarra esta alma muerta que yo tengo y dame hacer de nuevo, ¿sí? Dame una alma viva. Eso es lo que es el bautismo y eso es lo que está expresando este versículo. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, por medio de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la resurrección de Jesucristo, la gracia de la resurrección de Cristo se aplica a la persona por medio de qué? Del bautismo. Entonces, esta historia de la arca de Noé representa el bautismo. Génesis 8 dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. ¿Sí? Entonces Dios ama su creación, porque menciona a Noé, también menciona las bestias, el ganado, etcétera, ¿sí? Dios ama a los animales también, a toda su creación. Ahora, noten aquí cómo dice, Dios se acordó de Noé. ¿Esto quiere, qué nos dice? ¿Que Dios se le olvidó? Bueno, por supuesto que no, a Dios no se le olvida nada. Entonces, ¿por qué dice que Dios se acordó? Esto quiere decir, esto significa que ahora cumplirá su promesa. ¿Cuál es su promesa? ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Noé? Que le va a dar una tierra renovada, una tierra renovada. Entonces, ahora Dios va a actuar según su promesa y va a causar que las aguas se vayan para que él pueda vivir en esta tierra renovada. No quiere decir que Dios se le olvidó, porque la Biblia nos dice, el mismo Antiguo Testamento nos dice que Dios no se le olvida nada y también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver aquí los versículos. En Isaías capítulo 44, versículo 21. ¿Quién era el profeta Isaías? Él vivió 700 años antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y él aquí está ahora. Recuerden, él era un profeta. Él conocía el libro de Génesis como la palma de su mano. Vamos a ver qué dice él, que si a Dios se le olvida o no. Isaías 44, 21. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo Israel, yo no te olvidaré. Dios no se le olvida las cosas a Dios o no. Recuerden, Génesis 8 nos dice, Dios se acordó de Noé. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se le olvidó? No. Acabamos de explicar que eso quiere decir que ahora Dios va a actuar según sus promesas. Dios le prometió a Noé una tierra renovada y ahora se la va a dar. No quiere decir que a Dios se le olvidó que Noé existía. Obviamente que no. Dios es Dios. No se le olvida las cosas. Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidará, yo no te olvidaré. Entonces ahí está muy claro que Dios no se olvida de su pueblo y no solamente de su pueblo, sino de todas las personas. Aquí está Salmos 139. Nos dice, tus ojos, Señor, vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces Dios ya conocía desde siempre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lo va a olvidar si está en su mente? ¿Sí? Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. A Dios no se le olvida esas cosas, las cosas, ¿ah? También en el Nuevo Testamento nos dice Santiago, el apóstol, nos dice, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre, Dios, que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Dios no cambia. Dios no tiene un conocimiento de algo y luego el siguiente momento tiene conocimiento de otra cosa como si se le olvidaría o algo. No, no, Dios no cambia.
Vamos a ver ahora cómo la creación es renovada. Resulta que Génesis capítulo 8 se remonta a Génesis capítulo 1. Recuerden que en Génesis capítulo 1 empezamos con caos de agua. La agua cubre la tierra. ¿Recuerdan eso? Que la tierra estaba sin forma y sin orden. Oh, perdón, sin orden y vacío. Y decía que estaba lleno de agua y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Tenemos ahora la misma situación. Tenemos aquí un caos de agua. Agua llena la tierra. Vamos a ver ahora que va a salir un viento. La palabra viento en hebreo es ruach. Ruach es la misma palabra que espíritu. No es como igual en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios estaba allí moviéndose sobre las aguas. Ahora vamos a tener sobre las aguas el viento. ¿Ok? También tenemos en Génesis capítulo 8, versículo 5, menciona la tierra seca, igual como día 3 de Génesis capítulo 1. Y luego se menciona las aves, igual que en Génesis capítulo 1. Y luego se menciona al hombre y a los animales, igual que en Génesis capítulo 1. Es una renovación de lo que sucedió en Génesis capítulo 1. Y luego en el versículo 19, las familias se clasifican tal como los animales se clasifican por especie. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1? En Génesis capítulo 1. Y luego en Génesis capítulo 9 está el mandamiento de ser fructíferos y multiplicarse, igual que en Génesis capítulo 1. También incluso Génesis capítulo 8 versículos 9 al 12, este mismo capítulo que vamos a leer, menciona 7 días, como en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Entonces esto representa que es una renovación de Génesis capítulo 1. Es una renovación de la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo va a traer los nuevos cielos y la nueva tierra. El cielo va a bajar a la tierra. Nuevos cielos y nueva tierra que glorifica al Señor. Cuando Él regrese, nuestro Señor Jesús. Versículo 1 dice, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días, las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Ahora está que el arca sobre los montes de Ararat. Monte, ¿qué quiere decir monte? Será elevación, conexión espiritual con Dios. Igual que en Génesis capítulo 2, donde puso Dios a Adán y Eva en el monte, en un monte, un- una tierra elevada, porque de allí salía 4 ríos. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 2 de la tierra de Edén? Y allí estaba Adán y Eva, en tierra elevada que representa conexión espiritual con Dios. Igual que el monte Sión, donde fue construido el primer templo y el segundo templo de Jerusalén. También estaban en un monte que representa conexión espiritual con Dios. ¿Sí? Noten, el arca aterrizó en las montañas o en los montes de Ararat, un lugar elevado, tal como lo era el jardín del Edén. Esto representa que Adán es como un nuevo Adán y él va a ser padre de todas las naciones, igual como lo era Adán. Aquí hay más tipología. Así como Dios creó al hombre y lo colocó en una región montañosa, así también Dios renovó su creación en los días de Noé, colocándolo en las montañas de Ararat. Así como el arca de Noé tenía 3 niveles, no sé si
lo cacharon en Génesis capítulo 6 versículo 16. Dice que la arca de Noé tenía tres niveles. Aquí está una imagen. Ahí están los animales acercándose. Y aquí abajo está una representación. Tenemos los compartimientos, tenemos las tres niveles. Igual, de la misma manera, el templo del rey Salomón, el primer templo de Jerusalén, también tenía tres niveles. Esto representa la presencia de Dios, porque un templo ahí es donde está la presencia de Dios. Entonces esto representa que la presencia de Dios ahí estaba con Noé. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces él quería más o menos ver cuánta agua había. Nos mandó el cuervo. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, el arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué no ahora está sobre las montañas? ¿Por qué dice que sobre la superficie de toda la tierra? Recuerden que estas palabras, toda la tierra, Kol Eretz en hebreo, no solamente es literalmente todo el mundo, sino puede ser parcial, igual como lo habíamos dicho en Génesis capítulo 2, en referencia a la tierra de Edén, en referencia a la tierra de Edén, creo que era el jardín de Edén ahí, en particular. Hablando del jardín de Edén, dice que no llovió sobre toda la tierra. ¿Cuál tierra? Ese pedazo de tierra, la tierra el jardín de Edén, ¿verdad? Entonces, tierra puede referirse al mundo, al mundo, pero también puede referirse a un pedazo de tierra. ¿Ok? Entonces, dejó ir a la paloma que dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. ¿Qué representa la paloma? El Espíritu Santo. Noten, tenemos agua, tenemos el Espíritu y tenemos renovación. Igual que en el bautismo, está allí la agua, está allí el Espíritu Santo y está allí renovación del alma. Ahora noten, también los números tienen un significado muy grande. 150 días, ¿por qué? 150, esos 15 por 10. 10 tiene un significado muy grande en la Biblia. Quiere decir cumplimiento. Aquí se está cumpliendo la promesa de Dios. 15 es 3 por 5. ¿Qué significa el número 5? Representa la ley de Dios. Por eso tenemos 5 libros de la ley de Moisés. No representa solamente la ley de Moisés, representa la ley de Dios, los mandatos de Dios, igual como aquí tenemos a Noé siguiendo cada mandato que Dios le dijo. ¿Qué representa el número 3? La Santísima Trinidad, Dios. Llovió por 40 días y 40 noches. Eso también tiene un grande significado. Jesús estaba en el desierto por 40 días y 40 noches. El profeta Elías duró 40 días y 40 noches para llegar al monte Sinaí. Ahí es donde Moisés recibió las tablas de ley. Ahí es donde recibió revelación de Dios para crear el tabernáculo donde la presencia de Dios iba a estar. Moisés duró allí en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Y cuando bajó del monte de Sinaí, su cara estaba resplandeciendo tanto que lo tuvieron que cubrir con un velo porque no aguantaban verlo. Entonces eso tiene gran significado, eso de 40 días y 40 noches. Entonces se esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. ¿Qué representa el olivo? Esa hoja de olivo representa el árbol de olivo, de ahí vienen los olivos. ¿Y qué representa, hermanos, los olivos? ¿Qué representa, hermanos, los olivos? Representa el aceite de olivo, el aceite que se usaba para ungir. Ahora noten la conexión con el Mesías. Mesías quiere decir ungido.
Esto nos está apuntando hacia el rey de la paz, el Mesías. ¿Noé era el Mesías? No. Su papá sí pensó que él era el Mesías, que él iba a ser el Mesías, pero no lo era. Pero él nos apunta hacia el Mesías. Vamos a ver cómo después, vamos a ver cómo después, ¿ok? Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Aquí dice, entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra, esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Entonces ahora Noé puede, noten que Noé, ¿qué tenía, qué quiere decir su nombre? Descanso. Él descansaba en Dios. Pero ¿quién es el verdadero descanso? El Mesías, Jesús. Mateo 11:28 nos dice Jesús, vengan a mí y yo les daré descanso. ¿Sí? Y aconteció que en el año 101 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente, de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos también salieron del arca, todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Igual como dice Génesis 1, Dios creó cada animal según su especie. Noten, esto es una renovación de Génesis 1. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar, sacrificios al altar. Vamos a ver después cómo los holocaustos del Antiguo Testamento representan a nuestro Señor Jesús. Pero ahora noten lo que pasa. Después de que Noé ofreció estos sacrificios a Dios, ¿qué es lo que pasó? El Señor percibió el aroma agradable. Y dijo el Señor, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ese es el pecado original, ¿verdad? Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahora, de hecho, eh, en el hebreo, la manera que se debe de traducir es, no es por qué, sino es aunque. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, ¿verdad? Debido al pecado original. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he dicho. Ahora esta es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No es que Dios está diciendo, me equivoqué al hacer, no, no, sino que esta es aquí la escritura nos está mostrando la misericordia de Dios. ¿Debido a qué? Esto pasó después de qué? Después del sacrificio de Noé. Ahora vamos a ver después la alianza que se va a formar con Noé. Y esto sucedió después de que él dio esos sacrificios a Dios. Ahora vamos a ver después cómo esto apunta a nuestro Señor Jesús. Debido a su sacrificio, debido a él, Dios nos tiene misericordia y por eso oramos, ¿verdad? Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Sí? Noten cómo esto está apuntando hacia nuestro Señor Jesús. Y aquí lo tenemos escrito. Aunque la relación entre Dios y el hombre fue arruinada por una pareja, María aceptó ser la madre del Mesías, la nueva Eva, y el sacrificio de un hombre, el Mesías mismo, Jesús, produjo la bendición de toda la humanidad. Entonces, esto señala a Jesús, apunta hacia nuestro Señor Jesús. Versículo 22.
Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega y el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Va a seguir hasta que venga nuestro Señor Jesús de nuevo y establezca los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Ok?